¿Alguna vez te has preguntado por qué, cuando desapareces, de repente alguien comienza a pensar más en ti? Hay un poder silencioso que pocas personas comprenden, una estrategia que no grita, pero resuena profundamente en la mente y el corazón. Hoy no vamos a hablar de juegos, ni de manipulación superficial. Vamos a explorar algo más profundo, la psicología detrás del no contacto. Porque a veces, lo que no dices, lo que no haces, y lo que decides retirar, tiene un impacto mucho más fuerte que cualquier palabra. Prepárate para descubrir por qué el silencio, bien usado, puede cambiarlo todo. Cuando estás presente todo el tiempo en la vida de alguien, ocurre algo curioso pero completamente natural. Tu presencia deja de sentirse especial. No es que pierdas valor como persona, sino que la mente humana, por diseño, se acostumbra rápidamente a lo constante. Aquello que siempre está disponible deja de percibirse como algo que se puede perder. Se vuelve parte del fondo, como el aire que respiramos o el sonido lejano de la ciudad. No se cuestiona, no se analiza, simplemente se asume. Y en ese estado de certeza absoluta, el interés emocional comienza a disminuir de forma silenciosa. Las relaciones humanas, especialmente en el plano emocional, no se alimentan únicamente de presencia, sino también de contraste. La mente necesita cambios, necesita estímulos que rompan la rutina para mantenerse activa. Cuando alguien responde siempre, está siempre disponible, siempre inicia la conversación o siempre muestra interés, sin darse cuenta está eliminando ese contraste necesario. Todo se vuelve predecible, y lo predecible rara vez genera emoción intensa. La emoción, en cambio, nace de lo inesperado, de lo incierto, de aquello que no podemos controlar completamente. Aquí es donde entra el poder del vacío. En el momento en que decides retirarte, en que dejas de estar presente de la misma manera, creas una interrupción en ese patrón. Y esa interrupción no pasa desapercibida. El cerebro humano está programado para detectar cambios en su entorno. Es un mecanismo de supervivencia que nos impulsa a prestar atención cuando algo deja de ser como antes. Entonces, lo que antes era automático, tu presencia, ahora se convierte en una ausencia que exige explicación. Ese vacío no es simplemente silencio, es un espacio lleno de preguntas. Y las preguntas son una de las fuerzas psicológicas más poderosas que existen. Cuando alguien no tiene respuestas claras, su mente comienza a generarlas por sí misma. Empieza a reconstruir escenarios, a revisar conversaciones pasadas, a analizar pequeños detalles que antes parecían insignificantes. ¿Por qué dejó de escribirme? ¿Dije algo incorrecto? ¿Se cansó de mí? ¿Hay alguien más? Cada una de estas preguntas activa un proceso mental que mantiene tu imagen presente, incluso más que cuando estabas constantemente ahí. Es importante entender que este proceso no ocurre de manera consciente al principio. No es que la persona se siente deliberadamente a pensar en ti durante horas. Más bien, es algo que sucede en segundo plano. Apareces en su mente en momentos inesperados, mientras está distraída, mientras ve algo que le recuerda a ti, mientras revisa su teléfono esperando una notificación que ya no llega. Esa expectativa rota es lo que intensifica la experiencia. Porque cuando alguien espera algo y no lo recibe, la mente no lo ignora, lo magnifica. Además, el vacío tiene una característica fundamental: invita a ser llenado. Es un principio psicológico básico. Cuando hay una ausencia significativa, el cerebro busca completar esa falta. Y en ese intento de completar, la persona empieza a proyectar valor sobre aquello que ya no está. Es decir, tu ausencia comienza a adquirir más peso emocional que tu presencia constante. Lo que antes era cotidiano ahora se percibe como algo que podría haberse perdido, y esa posibilidad de pérdida despierta una reacción emocional mucho más intensa. Aquí entra otro factor clave: la incertidumbre. La certeza tranquiliza, pero la incertidumbre estimula. Cuando alguien sabe exactamente dónde estás, qué haces y cómo te sientes, no hay espacio para la imaginación. Pero cuando desapareces, cuando rompes esa transparencia constante, la imaginación toma el control. Y la imaginación rara vez es neutral, tiende a amplificar, a dramatizar, a crear escenarios más intensos de lo que la realidad probablemente era.
La incertidumbre también genera una sensación de falta de control, y a los seres humanos no nos gusta sentir que no tenemos control sobre una situación que nos importa. Entonces, cuando alguien ya no puede predecir tu comportamiento, cuando no puede anticipar si vas a escribir o no, si vas a aparecer o no, comienza a sentir una ligera ansiedad emocional. Esa ansiedad no siempre es negativa, de hecho, muchas veces se traduce en interés. Porque aquello que no podemos controlar, aquello que no entendemos completamente, tiende a captar más nuestra atención. Es en este punto donde el vacío se convierte en una especie de eco emocional. Todo lo que alguna vez dijiste, hiciste o compartiste empieza a resonar con más fuerza. La persona recuerda momentos específicos, frases, gestos, y como ya no hay nuevas interacciones que compitan con esos recuerdos, estos se vuelven más nítidos. Es como si el silencio amplificara lo que quedó atrás. También es importante considerar cómo funciona la memoria en este contexto. La mente humana no es un archivo objetivo de eventos, es selectiva y emocional. Con el tiempo, tiende a suavizar lo negativo y resaltar lo positivo, especialmente cuando no hay nuevas experiencias que refuercen lo contrario. Entonces, en tu ausencia, los momentos agradables pueden volverse más prominentes. Las risas, las conversaciones interesantes, los detalles que antes parecían pequeños. Todo eso adquiere un nuevo significado. El vacío, por lo tanto, no es solo la falta de comunicación. Es un espacio donde la mente de la otra persona comienza a trabajar activamente. Y ese trabajo mental puede llevar a una reevaluación completa de la relación. Lo que antes parecía seguro ahora se siente incierto. Lo que antes se daba por hecho ahora se percibe como algo valioso que podría no volver. Sin embargo, hay un matiz importante que muchas personas pasan por alto. El vacío solo tiene impacto si antes hubo una presencia significativa. No puedes crear un vacío en la vida de alguien si nunca ocupaste un espacio relevante en ella. Por eso, este fenómeno no se trata de desaparecer sin más, sino de entender el contraste entre estar y no estar. Es ese contraste lo que genera el efecto. Además, el vacío también actúa como un espejo emocional. Al no tener tu presencia constante como referencia, la persona se enfrenta más directamente a sus propios sentimientos. Ya no puede distraerse con la interacción diaria, ahora tiene que preguntarse qué siente realmente en tu ausencia. Y muchas veces, es en ese silencio donde se da cuenta de que tu presencia tenía más valor del que creía. Otro aspecto interesante es cómo el ego entra en juego. Cuando alguien está acostumbrado a tu atención y de repente deja de recibirla, puede experimentar una especie de golpe al ego, no necesariamente en un sentido negativo, sino como una señal de que algo ha cambiado. Y ese cambio puede generar un impulso por recuperar esa atención perdida, por restablecer la dinámica anterior. No porque necesariamente quiera volver exactamente a lo mismo, sino porque la ruptura del patrón despierta una necesidad de resolución. El vacío también elimina la sobreexposición. Cuando hay demasiada interacción, cuando todo está disponible todo el tiempo, se pierde la oportunidad de extrañar. Y extrañar es una emoción poderosa, es una señal de que algo o alguien tiene un lugar en nuestra vida. Pero no puedes extrañar lo que siempre está presente. Necesitas distancia para que esa emoción surja. Necesitas silencio para que el ruido interno comience. En ese sentido, el vacío no es una herramienta de manipulación, sino un fenómeno natural que ocurre cuando se rompe un patrón de presencia constante. Es una consecuencia de cómo funciona la mente humana, de cómo procesamos la ausencia y el cambio. No se trata de jugar con las emociones de alguien, sino de comprender que el exceso de disponibilidad puede diluir el impacto emocional, mientras que la ausencia, cuando es significativa, puede intensificarlo. A medida que pasa el tiempo, ese vacío puede transformarse en algo más profundo, puede convertirse en curiosidad, en nostalgia, en deseo de reconexión. Pero todo comienza con ese primer momento en el que la persona nota que ya no estás de la misma manera. Ese instante en el que algo cambia, aunque no sepa exactamente qué. Ese es el inicio del proceso. Y lo más interesante es que, en muchos casos, no hace falta decir nada. No hace falta explicar, justificar o anunciar tu ausencia. Porque el verdadero impacto no está en las palabras,
sino en la experiencia, en lo que la otra persona siente al notar que algo ya no es igual, en ese pequeño vacío que, poco a poco, se convierte en un espacio lleno de significado. Así, lo que parece ser simplemente silencio se convierte en una forma de comunicación mucho más profunda, una que no se basa en lo que dices, sino en lo que dejas de decir, una que no se construye con presencia constante, sino con la capacidad de retirarte y permitir que el otro sienta, piense y, sobre todo, se dé cuenta. Porque al final, el poder del vacío no está en la ausencia en sí, sino en lo que provoca en la mente y el corazón de quien lo experimenta. Es ese proceso interno, invisible pero intenso, lo que transforma el silencio en algo mucho más fuerte que cualquier palabra. Cuando el contacto constante se rompe, no solo desaparecen los mensajes o las interacciones cotidianas, también se altera una dinámica emocional que, hasta ese momento, parecía estable. La reconexión emocional no comienza cuando vuelves a hablar, sino mucho antes, en el silencio mismo. Es un proceso interno que se activa en la mente de la otra persona, incluso sin que tú estés presente. Y lo más interesante es que este proceso no depende de lo que hagas activamente, sino de lo que dejas de hacer. En una interacción continua, muchas emociones se vuelven automáticas. Responder, reaccionar, validar, compartir. Todo ocurre casi sin pensar. Pero cuando ese flujo se detiene, la mente pierde ese canal directo de estímulo. Ya no hay mensajes que confirmen interés, ni gestos que mantengan viva la conexión de forma evidente. Y es en ese vacío donde comienza una especie de reorganización emocional. La persona empieza a reinterpretar lo que vivió contigo, pero ahora desde una distancia que antes no tenía. La distancia emocional tiene una cualidad única. Permite ver con más claridad lo que antes estaba envuelto en rutina. Cuando alguien está constantemente presente, es fácil enfocarse en pequeños detalles negativos, en hábitos repetitivos o en aspectos que generan incomodidad. Pero al desaparecer esa presencia, esos detalles pierden intensidad, ya no están siendo reforzados diariamente. En cambio, los recuerdos más significativos, especialmente los positivos, comienzan a tomar protagonismo. Esto no es casualidad. La memoria humana funciona de manera selectiva y emocional. No recordamos todo con la misma intensidad. Aquello que nos hizo sentir bien, que nos generó emociones positivas, suele almacenarse de forma más vívida. Y cuando no hay nuevas experiencias que compitan con esos recuerdos, estos tienden a fortalecerse. Es como si la mente limpiara el ruido y dejara solo lo esencial. En ese proceso, se produce una especie de idealización progresiva. No se trata de una fantasía irreal, sino de una reconstrucción emocional donde los momentos positivos adquieren más peso que los negativos. La risa compartida, las conversaciones profundas, los pequeños gestos de atención. Todo eso empieza a sentirse más valioso desde la distancia. Lo que antes era cotidiano ahora se percibe como algo especial. Además, el silencio rompe el acceso inmediato a la validación emocional. Cuando estabas presente, probablemente ofrecía respuestas, atención, interés. Esa disponibilidad constante crea una especie de equilibrio emocional donde la otra persona no necesita cuestionar demasiado lo que siente, porque lo vive en tiempo real. Pero al desaparecer, esa validación deja de estar disponible. Y eso obliga a la persona a mirar hacia adentro. Esa introspección es clave. Sin tu presencia como referencia constante, la persona comienza a preguntarse qué significabas realmente en su vida. Ya no puede apoyarse en la interacción diaria para sostener la conexión, ahora tiene que reconstruirla internamente. Y en ese proceso, muchas veces descubre que había una conexión emocional más profunda de lo que creía. También entra en juego el contraste emocional. La experiencia de tenerte y luego no tenerte crea una diferencia clara que la mente no puede ignorar. Es como pasar de un estado de calor a uno de frío. La ausencia se siente más intensamente porque hay un punto de comparación. Y ese contraste hace que tu presencia pasada adquiera más valor. La reconexión emocional no es inmediata ni lineal. No ocurre de un día para otro, ni sigue un patrón exacto. Es más bien un proceso gradual donde diferentes emociones van apareciendo. Al principio puede haber confusión, luego curiosidad, después nostalgia. Y en muchos casos, esa nostalgia se convierte en un deseo de reconectar,
de recuperar lo que se percibe como perdido. Otro aspecto importante es cómo el tiempo influye en este proceso. A medida que pasan los días sin contacto, la mente comienza a llenar los espacios con recuerdos y suposiciones. Y como no hay nueva información que contradiga esas construcciones, estas se consolidan. Es decir, la imagen que la persona tiene de ti se vuelve más estable, pero también más influenciada por la emoción que por la realidad actual. Esto puede llevar a una reevaluación completa de la relación. Lo que antes parecía algo simple o incluso reemplazable ahora se percibe como único. No porque hayas cambiado externamente, sino porque la percepción interna de la otra persona ha evolucionado. Y esa evolución ocurre en silencio, sin necesidad de interacción directa. La reconexión emocional también está ligada a la sensación de pérdida. Los seres humanos valoramos más aquello que sentimos que podemos perder. Es un principio psicológico básico. Cuando algo está garantizado, su valor percibido disminuye. Pero cuando se vuelve incierto o inaccesible, su importancia aumenta. Tu ausencia introduce esa posibilidad de pérdida, y con ella, una mayor valoración de lo que representabas. Además, el silencio elimina las distracciones que pueden existir dentro de una interacción constante. Cuando hablas con alguien todos los días, es fácil perder profundidad en medio de la frecuencia. Las conversaciones pueden volverse superficiales, repetitivas, automáticas. Pero al detenerse ese flujo, lo que queda no es la cantidad de interacción, sino la calidad de lo vivido. En ese sentido, la reconexión emocional no se basa en nuevas experiencias, sino en la reinterpretación de las antiguas. Es un proceso de revisión interna donde la persona reorganiza sus recuerdos y emociones. Y muchas veces, en esa reorganización, tu figura adquiere un nuevo significado. También es importante considerar el papel de la expectativa. Cuando alguien está acostumbrado a tu presencia, desarrolla una expectativa sobre ella. Espera que estés, que respondas, que participes. Y cuando esa expectativa se rompe, se genera una especie de vacío emocional que busca resolverse. La mente intenta entender qué cambió, por qué cambió, y si puede revertirse. Esa búsqueda de respuesta es lo que mantiene viva la conexión, incluso en tu ausencia. Porque aunque no haya contacto externo, hay una actividad interna constante. Y esa actividad puede ser más intensa que la interacción misma, precisamente porque no tiene una resolución inmediata. La reconexión emocional también implica una especie de redescubrimiento. Al no tener acceso directo a ti, la persona empieza a reconstruir quién eres en su mente. Recuerda detalles, analiza comportamientos, conecta momentos. Y en ese proceso, puede descubrir aspectos que antes no había valorado completamente. Este redescubrimiento no siempre es consciente. Muchas veces ocurre de forma sutil, en pensamientos fugaces, en recuerdos que aparecen sin aviso. Pero poco a poco, va formando una imagen más definida, más emocionalmente cargada. Y esa imagen puede despertar un deseo de volver a conectar, no solo para recuperar lo perdido, sino para explorar esa nueva percepción. Otro punto clave es que el silencio elimina la posibilidad de desgaste emocional. En una interacción constante, pueden surgir pequeños conflictos, malentendidos, tensiones. Nada grave, pero acumulativo. Y esos elementos pueden afectar la percepción general de la relación. Pero al detenerse el contacto, ese desgaste se pausa. Ya no hay nuevas fricciones que afecten la conexión. Solo queda lo que ya se vivió, y eso permite que los aspectos positivos se destaquen con más claridad. La reconexión emocional, entonces, no es un acto externo, sino un proceso interno. No depende de lo que digas o hagas en ese momento, sino de cómo la otra persona procesa tu ausencia. Es una construcción silenciosa que ocurre en la mente y el corazón, alimentada por recuerdos, emociones y la necesidad humana de entender lo que siente. Y lo más interesante es que este proceso puede llevar a un cambio real en la percepción. No se trata solo de extrañar, sino de reevaluar, de darle un nuevo significado a lo que antes se vivía de forma automática. Y en muchos casos, esa reevaluación puede abrir la puerta a una reconexión más consciente, más valorada, más profunda. Porque cuando alguien se reconecta emocionalmente desde la distancia, no lo hace desde la rutina, sino desde la reflexión. No desde la costumbre,
sino desde la elección. Y esa diferencia es lo que puede transformar completamente la dinámica entre dos personas. Así, el silencio deja de ser simplemente una ausencia de palabras y se convierte en un espacio donde las emociones se reorganizan, donde los recuerdos se intensifican y donde la conexión puede renacer desde un lugar más auténtico. No porque se haya forzado, sino porque se ha redescubierto. En ese proceso, lo que antes era parte del día a día se transforma en algo que se siente, se piensa y se valora de una manera completamente distinta. Y esa transformación es, en esencia, el corazón de la reconexión emocional. Hay una idea que suele malinterpretarse cuando se habla del silencio y la ausencia. Muchas personas creen que el simple hecho de desaparecer es suficiente para generar impacto. Pero la realidad es más exigente que eso. El verdadero valor no está en la ausencia en sí, sino en lo que ocurre contigo mientras estás ausente. Porque si el tiempo pasa y tú sigues siendo la misma persona, con los mismos patrones, las mismas inseguridades y la misma dependencia emocional, entonces el silencio pierde fuerza. Se convierte en una pausa vacía, en lugar de una transformación significativa. El valor de tu propia presencia comienza en el momento en que decides dejar de enfocar toda tu energía en la otra persona y empiezas a dirigirla hacia ti mismo. No como una reacción impulsiva, sino como una decisión consciente. Este cambio de enfoque no es solo externo. No se trata únicamente de ocupar tu tiempo con actividades o distracciones. Es un proceso interno, profundo, donde empiezas a cuestionar quién eres, qué quieres, y qué estás dispuesto a tolerar en tus relaciones. Cuando estás constantemente disponible para alguien, es fácil perder perspectiva. Tu atención se centra en responder, en agradar, en mantener la conexión. Y en ese proceso, muchas veces dejas de escucharte a ti mismo. Ignoras tus propias necesidades, tus límites, tus prioridades. Pero el silencio rompe este ciclo. Te obliga a volver a ti, a enfrentar lo que has estado postergando. Y aunque eso puede ser incómodo al principio, también es el punto de partida para un crecimiento real. Este crecimiento no es algo que se pueda fingir. No es una estrategia superficial que puedas activar y desactivar según convenga. Es una evolución que se refleja en cómo piensas, en cómo actúas, en cómo te percibes a ti mismo. Y esa evolución tiene un efecto directo en cómo los demás te perciben también. Porque la energía que proyectas cambia cuando dejas de depender de la validación externa. Uno de los aspectos más importantes de este proceso es la reconstrucción de tu identidad. Cuando una parte significativa de tu tiempo y emoción está ligada a otra persona, es fácil que tu identidad se mezcle con esa relación. Empiezas a definirte en función de lo que compartes, de cómo te percibe el otro, de cómo reaccionas ante su comportamiento. Pero al tomar distancia, recuperas espacio para redescubrirte como individuo. Ese redescubrimiento implica explorar tus intereses, tus metas, tus valores. Implica preguntarte qué te apasiona, qué te motiva, que te hace sentir vivo más allá de cualquier relación. Y a medida que comienzas a reconectar contigo mismo, tu sentido de valor deja de depender de la atención que recibes. Empieza a construirse desde adentro. Este cambio interno tiene una consecuencia poderosa. Reduces la necesidad de perseguir. Ya no sientes la urgencia de estar presente todo el tiempo, de responder de inmediato, de mantener el control de la interacción. Porque entiendes que tu valor no disminuye por tu ausencia. Al contrario, se fortalece cuando sabes que puedes retirarte sin perder tu centro. La independencia emocional es uno de los pilares de este proceso. No significa que dejes de sentir o que te vuelvas indiferente. Significa que tus emociones ya no están completamente atadas al comportamiento de otra persona. Puedes extrañar sin desesperarte, puedes recordar sin perderte, puedes querer sin depender. Y esa estabilidad emocional es profundamente atractiva, porque transmite seguridad, claridad y madurez. Mientras trabajas en ti mismo, también empiezas a establecer límites más claros. El silencio no es solo una retirada física, es una declaración implícita de que ya no estás dispuesto a participar en dinámicas que no te benefician. Es una forma de decir, sin palabras, que valoras tu tiempo, tu energía y tu bienestar. Y esos límites, aunque no se expresen directamente,
Se perciben. Las personas notan cuando alguien cambia. No siempre pueden explicar exactamente qué es diferente, pero lo sienten. Hay una diferencia clara entre alguien que se aleja desde la inseguridad y alguien que se retira desde la convicción. El primero genera confusión, el segundo genera respeto, y ese respeto es la base de cualquier atracción duradera. Además, el tiempo que pasas contigo mismo te permite desarrollar una vida más rica y completa. Empiezas a llenar tus días con experiencias que no dependen de otra persona. Aprendes, creces, te enfrentas a nuevos desafíos. Y todo eso contribuye a una versión más sólida de ti mismo. Una versión que no necesita ser validada constantemente, porque sabe lo que vale. Cuando eventualmente vuelves a interactuar, si es que decides hacerlo, no lo haces desde la necesidad, sino desde la elección. Y esa diferencia cambia completamente la dinámica. Ya no estás buscando completar algo que te falta, sino compartir algo que ya tienes. No estás intentando ser aceptado, sino ofreciendo tu presencia desde un lugar de plenitud. Este cambio también influye en cómo te comunicas. Tus palabras dejan de estar cargadas de ansiedad o expectativa. Son más claras, más directas, más alineadas con lo que realmente piensas y sientes. Y esa autenticidad tiene un impacto profundo, porque elimina la ambigüedad y genera una conexión más real. El valor de tu presencia, entonces, no se basa en cuánto tiempo estás disponible, sino en la calidad de lo que aportas cuando estás. Y esa calidad depende directamente de tu estado interno. Si estás centrado, seguro y en crecimiento, tu presencia se siente diferente. Tiene peso, tiene significado. No es algo que se pueda reemplazar fácilmente. También es importante entender que este proceso no garantiza un resultado específico con la otra persona. No es una fórmula mágica para hacer que alguien regrese o cambie su comportamiento, y pensar que lo es puede llevar a frustración. El verdadero propósito de este camino es tu propio desarrollo. Lo que ocurra externamente es una consecuencia, no el objetivo principal. Sin embargo, es precisamente esa falta de necesidad lo que puede generar un efecto inesperado. Cuando alguien percibe que ya no estás disponible de la misma manera, pero al mismo tiempo nota que has crecido, que estás mejor, que proyectas una energía distinta, puede sentir curiosidad, puede preguntarse qué cambió, qué estás haciendo, por qué ya no reaccionas igual. Y esa curiosidad puede convertirse en interés. Pero más allá de cualquier reacción externa, lo más valioso es cómo te sientes contigo mismo. Porque cuando logras construir una relación sólida contigo, ya no dependes de la validación de otros para sentirte completo. Puedes disfrutar de una conexión sin perderte en ella. Puedes compartir sin sacrificarte. Puedes estar sin dejar de ser. El silencio, en este contexto, deja de ser una herramienta para influir en alguien más y se convierte en un espacio para transformarte. No es una estrategia, es un proceso. No es algo que haces para obtener una respuesta, es algo que haces para evolucionar. Y esa evolución es lo que realmente cambia todo. A medida que avanzas en este camino, también desarrollas una mayor claridad sobre lo que quieres en una relación. Ya no te conformas con menos de lo que mereces. No porque te sientas superior, sino porque te conoces mejor. Sabes qué te aporta valor y qué no. Y esa claridad te permite tomar decisiones más alineadas contigo mismo. El valor de tu presencia también se refleja en tu capacidad de irte cuando algo no está bien. No desde el orgullo o la impulsividad, sino desde el respeto propio. Saber retirarte sin drama, sin necesidad de convencer o explicar demasiado, es una señal de fortaleza emocional. Y esa fortaleza es algo que no pasa desapercibido. Con el tiempo, te das cuenta de que no necesitas perseguir para ser elegido. No necesitas forzar para ser valorado. Tu presencia, cuando está respaldada por crecimiento, autenticidad y equilibrio, se vuelve naturalmente atractiva. No porque estés intentando serlo, sino porque lo eres. Y es ahí donde ocurre el verdadero cambio. Ya no te enfocas en cómo hacer que alguien te busque, sino en convertirte en alguien que no necesita ser buscado para sentirse completo. Y paradójicamente, es en ese punto donde tu valor se vuelve más evidente para los demás. El silencio, entonces, no es el final de la comunicación, sino el inicio de una conversación más profunda contigo mismo. Una conversación que te lleva a cuestionar, a crecer, a redefinir quién eres y qué quieres. Y en ese proceso,
descubres que tu presencia no se mide por cuánto estás, sino por quién eres cuando estás. Porque al final, lo que realmente hace que alguien quiera acercarse no es tu disponibilidad constante, sino la calidad de tu esencia. Y esa esencia se construye en los momentos en los que decides enfocarte en ti, en lugar de perderte en otros. Así, el valor de tu propia presencia no depende del ruido que haces, sino del impacto que generas. Y ese impacto nace de un lugar interno, sólido, consciente. Un lugar que no necesita validación externa para existir, pero que, precisamente por eso, se vuelve imposible de ignorar.